Bien, libro de Daniel. Capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Y vamos a leer allá comenzando en el verso 2. Daniel 8:2 dice lo siguiente: vi en visión, cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río de Ulai. Dos preguntas. ¿Quién estaba en visión? Daniel. Número 2. Ahora estaba recibiendo una visión, ¿sí o no? Vamos a ver qué visión recibe Daniel. Y es importante que entendamos porque estamos todavía poniendo los fundamentos, los cimientos, las bases de esta semana. Continuemos la lectura. Y vamos a leer en el verso 13 y 14. Dice lo siguiente: entonces oí a un santo que hablaba. Así que el profeta estaba en visión. ¿Y qué hace? Oye, ¿a quién? A un santo que hablaba. ¿Saben quién es este santo que hablaba? Cristo. Cristo. No olvide ese detalle. Continúo la lectura. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Así que vemos que ahora hay otro santo que le hace una pregunta a Cristo. Y aquí está el profeta en visión. Jesús le está describiendo eventos importantísimos en la historia. Pero en esa descripción de la historia, otro santo que es Gabriel. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante Gabriel es enviado a que le dé la interpretación del sueño o de la visión. Ahora interrumpe lo que Jesús estaba diciendo y hace una pregunta muy importante. ¿Cuál es la pregunta? Leamos. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Usualmente en sus Biblias va a ver que después de la palabra continuo viene la palabra sacrificio, pero esa palabra no está en el original, ha sido añadida y distorsiona lo que está realmente diciendo. Así que ahora Gabriel le pregunta a Cristo: ¿hasta cuándo durará la visión que le estás dando a Daniel? Y esta visión tiene que ver con el continuo. Esa palabra inmediatamente nos debe llevar ¿a dónde? Al santuario. Porque es la misma palabra que se usa en el libro de Levítico cuando habla de los oficios que diariamente tomaban lugar en el santuario y era llamado el continuo. Continuamente el altar de sacrificio tenía que tener fuego. Continuamente la fuente de bronce tenía que tener agua. Continuamente la mesa de proposición tenía que tener los panes sobre ella. Continuamente el altar de incienso tenía que tener incienso. Y continuamente el candelabro tenía que estar alumbrando. Así que nos está hablando de la obra del santuario en el atrio y en el lugar santo. Y no olvidemos estos detalles porque después vamos a ir a otro lugar también. Y ahora Gabriel le pregunta a Jesús, que le está dando la visión al profeta Daniel, ¿hasta cuándo va a continuar el continuo? Pero leamos. Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para hacer. Por eso es importante apagar su celular. Porque todo eso causa distracciones. Y las caras ahora se van al lugar donde está el ruido en vez de mirar a la persona que está hablando. Por eso cuando usted entre a este lugar, y hago el énfasis otra vez, apague su celular, por favor. El enemigo no quiere que usted entienda el mensaje de esta noche. Porque este mensaje usted se va a dar cuenta de lo importante que es.
cuando terminemos el estudio de esta noche. Dice, ¿hasta cuándo va a durar este continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Es decir, y no tenemos el tiempo para entrar en todos los detalles de Daniel 8, pero en Daniel 8, Daniel tiene una visión, y esta visión ahora usted va a encontrar que tiene un carnero y un macho cabrío. ¿Sí o no? Les hago una pregunta. ¿Estos dos animales dónde eran empleados? El carnero era empleado en el santuario diariamente. Y el macho cabrío se empleaba una vez al año en el día de la expiación. Es decir que Daniel 8 inmediatamente, aunque continúan las profecías, dirige la atención del profeta ¿a dónde? Al santuario. Y le hace ver al profeta que las profecías de este momento en adelante están basadas en el ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Tanto en su obra del diario o del continuo, como en su obra en el lugar santísimo en el día de la expiación. Es más, vemos que el carnero representa medos y persas. No tenemos el tiempo para entrar en estos detalles. Y el macho cabrío representa Grecia. Y vemos que de Grecia tiene un cuerno grande, y este cuerno es quebrado, capítulo 8, versículo 8, representando a Alejandro, el grande. Aquel joven que a los 20 años llegó a ser rey cuando su padre muere, Felipe II en Macedonia. 12 años más tarde gobernaba el mundo entero. A los 26 años fue declarado faraón en Egipto. A los 28 años fue llamado emperador. Desde la China hasta Grecia dominaba todo el mundo. Pero cuando regresaba de la China otra vez hacia su país, hacia Grecia, Macedonia, y llega a donde antiguamente estaba la capital de Babilonia, uno de sus amigos cumple años. Y como un hombre no cristiano, cuando hay un cumpleaños, ¿qué hay también? Bebidas. Y se toma la copa de Hércules, de 5 litros, póngase a pensar una copa de 5 litros. Estuvo tomando toda la noche, en la mañana va a dormir, se levanta en la tarde, sigue tomando, y cuando se va a dormir el día siguiente, ahora le dolía la cabeza, tenía fiebre. 3 días más tarde queda inconsciente debido al alto consumo de alcohol. 7 días más tarde muere. El hombre que dominó el mundo, pero no pudo dominar su propio apetito. ¿Nos dirá eso algo a nosotros también? Yo espero que sí. Pero cuando él muere, dice la profecía que de ese cuerno ahora vendrían 4 cuernos. Es decir, el imperio se dividió en 4, norte, sur, este y oeste. Pero dice que un cuerno crecería de ellos. Y este cuerno iría al sur y a la tierra gloriosa y al poniente. Así que vemos que después de Grecia, ¿qué imperio surge en el mundo? El Imperio Romano. Sucede en Roma. ¿Creció al sur? ¿Conquistó Egipto? Claro que sí. ¿La tierra gloriosa que es Palestina? Claro que sí. Y también la parte del Medio Oriente. Pero mientras Daniel estaba contemplando la visión y escuchando lo que estaba pasando, ahora ese cuerno no tan solo crece en forma horizontal, sino que ahora comienza a crecer hacia arriba. Y cuando ese cuerno comienza a crecer hacia arriba, vamos a leerlo nada más para que podamos entender. En el verso 9 dice lo siguiente: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, el imperio romano, pagano. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Es decir, que ahora no estaba conquistando territorio en el planeta Tierra, sino que ahora se levanta un sistema después del Imperio Romano que ahora crecería hacia el cielo y trataría de echar por tierra la obra que estaba tomando lugar en los cielos. Verso 12. No se preocupen. Verso 12.
Y a causa de la prevaricación que fue entregado al ejército junto con el continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así que ahora surge un nuevo sistema, con base en Roma también. Pero su dominio no es tan solo de carácter civil o de naciones y de reinos, sino que ahora se levanta contra la verdad y echa por tierra la verdad y prospera en su intento de echar por tierra la verdad. Ahora usted se puede imaginar cuando Gabriel estaba escuchando todo eso, mientras el profeta estaba escuchándolo también, se preocupó y dijo: Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que este nuevo sistema, se refiere al papado, que echa por tierra el santuario y la obra de Cristo en el lugar santo, y también pone a un lado la obra de Cristo en el atrio? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que esta prevaricación que va a traer asolación a tu pueblo y va a ser pisoteada la verdad, hasta cuándo tú vas a permitir esto? Y es cuando Gabriel interrumpe, y ahora Dios le da la respuesta. Pero note, la respuesta no se la da a Gabriel, se la da al profeta, porque es el mensaje para nosotros. Escuchemos, verso 14. Dice: y él dijo a mí. Así que, ¿a quién le contestó Cristo? A Daniel. Y él me dijo a mí: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Dos preguntas. ¿Qué término profético Cristo le da al profeta Daniel? Lo acabamos de leer. Creo que no han cenado ustedes tampoco esta noche. 2300 tardes y mañana. ¿Qué significa tardes y mañana en la Biblia? Día. Claramente, si usted va al libro de Génesis, capítulo 1, donde se habla de la creación del mundo, dice que la tarde y la mañana fue un día, y la tarde y la mañana fue otro día, y la tarde y la mañana fue otro día. Es decir, que tarde y mañana simbolizan las dos partes del día. Pero cuando hablamos proféticamente, sabemos que un día equivale a un año. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos Ezequiel 4:6. Tenemos Número capítulo 14, versículo 34, donde dice que un día equivale a un año. Así que pasarían 2300 tardes y mañanas o días. Y entonces, ¿qué pasaría con el santuario? Que la verdad del santuario había sido echada por tierra. ¿Qué pasaría? Sería limpiado o purificado. Ahora, 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años, nos indica que ahora llegaría el momento donde Dios haría una obra de purificación. ¿Y dónde haría esa obra? No los dice, en los cielos, pero ¿en qué lugar? En los cielos. En el lugar santísimo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el único lugar en el santuario donde había purificación, ¿dónde era? En el lugar santísimo. Así que ahora le está diciendo al profeta: llegará un momento donde en el lugar santísimo yo voy a entrar y yo voy a hacer una obra de una obra de purificación, y la prevaricación que ha tomado lugar va a ser eliminada. Así que tomaría lugar que 2300 días de expiación, porque no olvide, cada año tan solo tenía un día de expiación, lo cual equivale a 2300 años. Y entonces el santuario será purificado. Pregunto yo en esta noche, ¿este sistema falso cristiano echó por tierra el ministerio de Jesús? ¿O trató de echar por tierra el ministerio de Jesús? Sí. Presentó un falso sistema de salvación basado en obras, en ritos y ceremonias, en vez de la salvación por la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Ustedes no saben? Debieron saberlo. Pregunto yo, presentó un falso sacrificio en la misa, donde un ser humano ahora puede tomar un pequeño pedazo de pan y decir que ese es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, y que ahora sacrifica otra vez el ser humano a Cristo, y que la criatura crea al Creador.
echando por tierra el sacrificio de Jesús. No olvide, el libro de Hebreos claramente dice que el sacrificio de Jesús fue una vez y por siempre. Es único y suficiente, una sola vez. Pregunto yo, ¿presentó un falso sacerdocio en el clérigo? Claro que sí. ¿Presentó un falso mediador y corredentor en María? Claro que sí. ¿Presentó un falso intercesor en santos, vírgenes y el clérigo también? Claro que sí. ¿Presentó una ley falsa donde el segundo mandamiento fue quitado, el cuarto mandamiento fue adulterado y el 10º mandamiento fue dividido en 2? Claro que sí. ¿Presentó un sábado falso, el domingo en vez del 7º día de la semana? Claro que sí. ¿Presentó un bautismo falso en vez de inmersión, aspersión? Claro que sí. ¿Presentó también una palabra falsa en vez de la palabra de Dios? Ahora las tradiciones y los concilios eclesiásticos y el clérigo decía que la gente iba a creer. ¿Presentó una falsa oración en el rezo y en el rosario? Claro que sí. ¿Presentó un falso sacrificio o santuario en vez del sacrificio de Jesús y el santuario celestial? Ahora apuntaba a la gente al santuario terrenal falso establecido por los hombres. Y ahora el Señor le muestra al profeta lo que tomaría lugar. Pero llegaría el momento donde Cristo haría limpieza en el santuario. Les hago la pregunta, ¿piensan ustedes que el profeta entendió todo esto? No. Si usted sigue leyendo, es más, vamos a leerlo, porque veo algunas caras que me están mirando asombrados en esta noche. Vamos a leerlo para que podamos entender. Capítulo 8, donde estamos, dice lo siguiente. Y yo, Daniel, verso 27, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Y qué pasó? Y no la entendí. Ahora póngase a pensar, una visión que habla de 2300 años es para bastante tiempo, ¿sí o no? Pero la visión que usted y yo acabamos de ver, Dios la iba a dividir en dos. Y el tiempo en esta mañana o en esta tarde no nos permite, ya anoche, hablar de esto, porque en el capítulo 9 usted va a ver que estos 2300 años Dios lo divide en dos. Lo divide primero 70 semanas, 490 años, porque 70 por 7, 490 años. Y eran determinados para ¿quiénes? Para el pueblo de Daniel, el pueblo de Israel. Pero aún quedaban todavía 1810 años más. Y ahora este evento nos llevaría aún mucho más al futuro. Saben que el profeta en el capítulo 9 entiende la primera parte de la visión. Gabriel viene y le explica al profeta lo que es los 70 años. Y no tenemos el tiempo, pero si usted va a Daniel 9, del versículo 24 al versículo 27, ahí está toda la explicación de las 70 semanas. ¿Qué iba a pasar durante ese tiempo? Se iba a construir el templo, vendrían 62 semanas y después vendría la última semana, 70 semanas. Pero una vez que termina el capítulo 9, ahora el profeta no entiende el resto de la visión. ¿Y saben lo que le dice el Señor? Vamos a leerlo. Capítulo 12 de Apocalipsis, de Daniel, perdón. Capítulo 12 de Daniel. Verso 4. Capítulo 12, verso 4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella, ¿qué cosa? El libro, hasta el tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, ahora Dios le dijo a Daniel: yo te voy a enseñar la primera parte de la visión porque tiene que ver en tus días y para tu pueblo. Pero el resto de esta visión que tú vas a hacer con ella, la vas a cerrar, la vas a sellar. ¿Hasta cuándo? Porque le dijo cuándo iba a ser abierta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el tiempo de qué? Hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá. Van a pasar muchas cosas en la historia durante todo ese periodo de tiempo.
Y termina diciendo, ¿y la ciencia qué iba a pasar? Saben, la palabra que está traducida como ciencia no es la palabra correcta, es el conocimiento. El conocimiento al final del tiempo se iba a aumentar. ¿Conocimiento de qué? De lo que había sido cerrado o sellado antes. Así que Dios le dice a Daniel, sella el libro, y no es todo el libro de Daniel, es la última parte del libro de Daniel, del capítulo 8 al capítulo 12. Y si usted va a la historia, desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin, hubo un silencio absoluto en la historia de esos 4 últimos capítulos del libro de Daniel. Nadie sabía lo que entendían, porque estaban cerrados, estaban sellados. Pero cuando llegó el tiempo del fin, y vamos a ver cuándo el tiempo del fin llegó, ahora el libro iba a ser abierto. Y ahora el conocimiento del libro que había sido cerrado iba a aumentar, iba a ser de conocimiento mundial. Sigamos la lectura en Daniel 12. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a su lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, este varón vestido de lino es Cristo, el sacerdote, se vestían de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿hasta cuándo será el fin de estas maravillas? Y escuche, verso 7. Y oí al varón vestido de lino, que es Jesús, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo sería el tiempo del fin? Para que llegase el tiempo del fin tenía que venir tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es eso en profecía? Si usted tiene un tiempo es un año. Si tiene tiempo son 2 años. Y si tiene la mitad de un tiempo es medio año. Es decir, 3 años y medio, proféticamente hablando. Y no olvide, el año profético tiene 360 días. 360 más 720 más 180, ¿cuánto da? 1260 años. Así que Cristo le dice al profeta, vestido como sacerdote, en el santuario, cuando llegue el tiempo del fin, ahora el libro va a ser destapado, el sello va a ser quitado, y el conocimiento que está en esa porción del libro de Daniel, ahora va a aumentar. Si usted toma 1260 años en la historia, va del año 538 hasta el año 1798, cuando el sistema papal recibe su herida de muerte. Pregunto yo, después de esa fecha, ¿qué comenzó a tomar lugar en el mundo? Diferentes hombres, diferentes trasfondos religiosos, diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes idiomas. ¿Qué comenzó a tomar lugar? Por ejemplo, ¿qué comenzó a tomar lugar con la Kunza en Chile? Con Irving en Escocia, con Gaussen en Francia, con José Wolf en Alemania, con Hestonball en Holanda y con Guillermo Miller en los Estados Unidos. Comenzaron a entender y a estudiar la porción del libro de Daniel que había sido cerrada y sellada, y todos llegaron a la conclusión correcta de que la profecía de los 2300 años estaba por cumplirse y que ahora vendría una obra de purificación. No olvide, ninguno de ellos se conoció, pero todos comenzaron a estudiar lo mismo y llegaron a la misma conclusión. Como decía la profecía, el sello se le iba a quitar, y lo vamos a ver en un momento. Y cuando se le quita el sello, ahora este conocimiento de Daniel, del santuario, que iba a ser purificado, ahora iba a ser abierto y el mundo se iba a enterar de él.
Y vemos cómo comenzó a tomar lugar. Por supuesto, no entendieron completamente la visión, pues pensaron algunos que la purificación sería de esta tierra. Pero en esta tierra ya no había santuario. El último santuario que hubo fue destruido por los romanos en el año 70. Tan solo quedaba un santuario y era en los cielos, pero no entendían todavía ellos esto. Así que pensaron que era referencia que al final del periodo profético de los 2300 años Jesús va a regresar y va a purificar la tierra y la va a purificar con fuego en su venida. Pero usted y yo sabemos que Jesús no vino en octubre del año 1844. Ahora comenzaron ellos a darse cuenta que tenían que estudiar algo más porque algo realmente no estaba unido con lo que habían estudiado, algo estaban errado. Y se dieron cuenta ellos que lo que había tomado lugar en octubre 22 del año 1844 es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y ahora, para terminar en esta noche, vamos a ver ahora esto explicado en forma más sencilla. Vamos a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Es hermoso escuchar las hojas de la Biblia pasar. Si algo le gusta a un pastor es eso, escuchar las hojas de la Biblia pasar. Y un amén de vez en cuando también. Okay. Apocalipsis capítulo 10. Dice lo siguiente, verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ahora aquí está el profeta Juan, 600 años después, en la isla de Patmos, ya con 90 años. Y ahora él contempla, note la palabra ángel que está traducida en nuestra Biblia, la palabra ángel significa un mensajero. Ahora ve un mensajero de origen divino. Y ese mensajero tiene características que nos hace entender claramente que Jesús tiene un arco iris sobre su cabeza. Está envuelto en nubes, que se refiere a los ángeles. Su rostro brilla como ¿qué? Como el sol, y sus pies como fuego de columnas de fuego. Así que está describiendo a Jesús. Y ahora está describiendo a Jesús y vamos a ver qué describe. Verso 2 dice lo siguiente: tenía en su mano, ¿qué cosa tenía en su mano? Oh, ¿entendemos lo que estamos leyendo en este momento? ¿Qué tenía en su mano? ¿Y cómo estaba el libro? Y no era libro, ¿qué es lo que era? Librito. La última parte del profeta Daniel. Y ahora Jesús la tiene en sus manos. ¿Y cómo estaba? En Daniel, ¿cómo estaba? Cerrado. ¿Y en Apocalipsis cómo está? Oh, llegó el momento de abrir el libro. Entendamos esto, iglesia, porque aquí viene el punto final. Y puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra. ¿Qué simboliza mar en profecía? Apocalipsis 17:15, ¿qué significan aguas? Gente, naciones, pueblos. ¿Qué significa tierra? Lugar poco poblado o despoblado. Es decir, que el mensaje del librito que estaba abierto en la mano de Cristo tenía que ir a todo el mundo. Lugares poblados y lugares despoblados. Escuche, sigo la lectura. Y clamó a gran voz, como ruge un león. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. Muy bien. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba, ¿qué cosa?
a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos, han dicho, y no las escribas. Vamos a entender lo que estamos leyendo acá, es muy importante. Capítulo 10 de Apocalipsis nos habla de los comienzos de la iglesia adventista del séptimo día, del movimiento milerista y lo que vino después. Después del año 1798, ahora surge el movimiento milerista, ¿sí o no? ¿Y qué tiene abierto este movimiento? El librito que había sido cerrado. Pregunto yo, ¿hubo un chasco? Sí. Juan lo vio y escuchó los detalles del chasco. No olviden, cuando la Biblia habla de truenos, ¿habla de qué? ¿A qué se refieren los truenos? Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Por ejemplo, cuando Saulo iba para Damasco y se le aparece Cristo, ¿qué escuchó él? ¿La voz de quién? De Dios. ¿Y qué escucharon los demás? Truenos. Cuando Dios habla con el pueblo en el Sinaí, ¿qué escuchó el pueblo? ¿Qué escuchó Moisés? La voz de Dios. Es decir, que truenos es cuando Dios habla. Pero cuando Él habla, la gente no entiende. Pregunto yo, cuando Jesús salió del agua que fue bautizado por Juan, hubo una voz que dijo: este es mi hijo amado, quien tengo contentamiento. ¿Qué entendieron la gente que estaban con Él? Nada. Como fueran truenos. Es decir, que Juan ve el chasco y hay 7 eventos, no vamos a estudiarlos en esta noche, porque no estamos hablando de profecía. Hay 7 eventos en el movimiento milerista que lo ayudaron a Juan a entender cada uno de los eventos que tomaría lugar, incluyendo el chasco. Y Juan los iba a escribir. Y Jesús dice: no lo escriba. Tienes que dejar eso en blanco, porque mi pueblo tiene que pasar por el chasco. Pregunto yo, ¿cuánto estaban esperando a Jesús el día de su venida, el 22 de octubre del año 1844? Aproximadamente, ¿cuántos estaban esperando a Jesús en Norteamérica? 50,000 personas. ¿Cuántos quedaron después del chasco? Menos de 50. Es decir, vino un zarandeo. Además, si seguimos leyendo el capítulo 10, vamos a ver que Juan dice que el librito en su boca fue dulce. Pero cuando llegó al vientre, fue amargo. Es decir, describe la experiencia del chasco, pero no da los detalles del chasco, porque era necesario que el movimiento milerista pasara por el chasco, y aquellos que estaban unidos al movimiento porque querían ir al cielo nada más, pero no tenían una relación con Jesús, fueron zarandeados. ¿Saben ustedes? Lo mismo va a pasar con nosotros. La mayoría va a quedar zarandeado. Y cuando Juan iba a escribir, dice: no escribas. Deja que mi pueblo pase por el chasco. Ahora, para terminar, y no podemos estudiar todo el capítulo 10 en esta noche, nos tomaría mucho más tiempo. Vamos a ver cómo termina el capítulo. Vamos a leerlo. Verso 10 del capítulo 10. Entonces tomé el libro de la mano del mensajero, del ángel de Cristo, y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Les hago una pregunta. Del movimiento que salió del chasco, ¿Dios le dio una misión a ese grupo? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la misión?
dar el mensaje del librito abierto a todo el mundo. ¿Y cuál es el centro del mensaje del librito? ¿Cuál es el centro del mensaje del librito? El santuario. Querida Iglesia de la Trinidad, ¿entendemos por qué estamos aquí en esta noche? Sí, este movimiento no fue levantado como un movimiento más en la historia, porque hay muchas iglesias, y dentro de esas iglesias hay mucha gente linda y buena, pero no tiene el mensaje para este tiempo. Porque el mensaje para este tiempo tiene que ser tomado ¿de dónde? Del santuario. Y mañana lo vamos a ver. El mensaje para este tiempo que prepara a un pueblo para encontrarse con su Dios tiene que hablar, tiene que estar centrado, tiene que estar basado, tiene que enfatizar a Jesús como sumo sacerdote. Y Dios levantó un pueblo nada más. El pueblo que surgió después del chasco. Si su misión y la mía no es calentar bancas. Su misión y la mía no es llenar iglesias. Su misión y la mía no es crear más instituciones. Su misión y la mía es decirle al mundo que Jesús hoy día está purificando el santuario en los cielos y que es la última obra que va a realizar a favor del ser humano. ¿Captamos todo eso? ¿O fue mucha información y los empaché en esta noche? Porque veo que algunas cabezas están dando vueltas, están mareados algunas cabezas en esta noche. Aquí vamos a estudiar, iglesia, no vamos a venir a hacer cuentos, vamos a estudiar aquí cada noche. Por eso que en esta mañana leímos que el fundamento de nuestra fe es la comprensión correcta del ministerio de Cristo. ¿Dónde? En el santuario celestial. Y si usted entiende esto, ahora usted es un adventista del séptimo día. Si usted no lo entiende, es un adventista nada más. Pero si usted lo entiende, ahora usted es un adventista del séptimo día. Y no tan solo un adventista del séptimo día, ahora tiene una misión que cumplir. Ahora hay que decirle al mundo entero que el librito de Daniel está abierto y que lo que está abierto es el santuario y el mensaje del santuario y la obra de Jesús en el santuario celestial. Es más, así termina el capítulo 10. Es más, los dos primeros versículos del capítulo 11 hablan del santuario y forman parte de la visión del capítulo 10. No olviden, los capítulos no fueron inspirados ni los versículos. Fueron puestos simplemente para poner orden en la lectura de la Biblia. Pero vamos a leer el capítulo 11, versículo 1. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide, ¿qué cosa? Oh, el templo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Una vara de medir. Ahora le está hablando diciendo, este mensaje del santuario de Cristo es un mensaje que tiene que ver con un juicio investigador, porque se van a medir. ¿Y qué es lo primero que se va a medir? El templo de Dios. El segundo lugar, ¿qué es lo que se mide? El altar, la iglesia, usted y yo. El Señor nos está midiendo. ¿Y qué más es lo que se mide? Los miembros que adoran en ella. Y termina diciendo en el versículo 2: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque han sido entregados a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 semanas. Es decir, el atrio, déjalo. Aquellos que se han quedado con el mensaje del atrio, ¿y cuál es el mensaje del atrio? La cruz nada más. ¿Qué cree el mundo cristiano hoy día nada más? ¿Qué cree el mundo cristiano hoy día nada más? Nada más en la cruz. Nada más creen en el perdón de los pecados.
No creen la victoria sobre el pecado, no creen la vida santificada, porque nunca entraron al lugar santo ni al lugar santísimo. Nada más hablan de la cruz. No los midas, porque ellos no entienden este mensaje. Déjalos. Ahora comenzamos a entender en esta noche la razón de nuestra existencia como pueblo. Ahora comenzamos a entender esta noche por qué Satanás odia tanto el mensaje del santuario. Porque desenmascara a Satanás completamente, y lo vamos a ver. Y exalta a Jesús y su sacrificio en la cruz, pero también su obra intercesora en los cielos. Ahora nos hace ver que Dios está buscando un pueblo peculiar, un pueblo diferente, un pueblo apartado del mundo en costumbres, en hábitos, en enseñanzas, etcétera, etcétera. Que Dios está buscando un pueblo que Él pueda purificar como está purificando el santuario, para tener este pueblo listo y preparado, y entonces transbordarlo y llevarlo pueda trasladarlo a las mansiones celestiales. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra en esta noche, iglesia. Y mañana vamos a ver la importancia. Mañana vamos a continuar la parte 3. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Vamos a comenzar hablando del lugar santísimo primero. ¿Y por qué es tan importante entender lo que allí toma lugar? Los vamos a dejar para mañana a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga.